9 beneficios del zinc. Los minerales son fundamentales para nuestro cuerpo. Funcionan tanto como materia prima para producir neurotransmisores, enzimas, como también son cofactores para que muchas de las reacciones naturales de su cuerpo funcionen óptimamente. Y el zinc es el tercer mineral que su cuerpo más necesita para funcionar bien. El primero es el hierro, el segundo el magnesio y el tercero es el zinc. Es esencial para nosotros. Y hay más de 300 reacciones en donde se necesita zinc para que nuestro cuerpo funcione bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en nuestro video sobre los trastornos mentales de origen alimentario, donde el zinc y el cobre eran fundamentales? Donde hablábamos que muchos psicópatas, sociópatas, tenían deficiencia de zinc por deficiencia en problemas de metilación y en muchas enfermedades donde hay trastornos genéticos como por ejemplo el trastorno de Pirrol, se agota el zinc y genera una gran cantidad de síntomas. Pero entonces el problema es que en medicina buscamos el cuadro florido en donde el paciente se le cae el pelo por parches o donde el paciente pierde el olfato o empieza a disminuir la visión para decir tiene deficiencia de zinc. Pero no, es muy importante hacer el examen a pesar que los niveles de zinc son más a nivel intracelular. Los valores de laboratorio deben estar entre 90 y 130 microgramos por decilitro. Si está en ese valor, pues uno dice, por este lado no es, hay que buscar otras posibilidades. Es fundamental el zinc en muchos procesos en nuestro cuerpo. Y vamos a hablar de una de las primeras y las más importantes funciones del zinc. Recuerden que el zinc está en todas nuestras células. Y en nuestras células resulta que se gasta muchísimo zinc, en especial las células más activas. ¿Cuáles son las células que más trabajan en nuestro cuerpo? Las del sistema inmunológico. Por eso, cuando una persona tiene una deficiencia de zinc, se le bajan las defensas y hay infecciones frecuentes, sean a nivel gastrointestinal, a nivel urinaria o a nivel respiratoria. Ese paciente que le da gripa cada rato o que si no le da diarreas a cada rato o infección urinaria por Escherichia coli, es una posibilidad de que tenga una deficiencia de zinc. Es muy común en personas mayores. Por eso, en algunos casos que está documentado y que hemos verificado con el examen, hay que suplementarlo. Segunda función de la parte celular. Todos los procesos de división celular, la célula necesita zinc. Nada más y nada menos en el ADN. Recuerden que el ADN es donde está la información genética. Y cuando ustedes se dan cuenta que una persona le están haciendo quimioterapia y que es un veneno que mata las células cancerígenas, pero también puede afectar a las células de nuestro cuerpo que más se dividen. ¿Cuáles son las células de nuestro cuerpo que más se dividen? Las de nuestro pelo. Y por esa razón es que se les cae el cabello. La caída del cabello en pacientes hay que descartar primero que todo la deficiencia de zinc, porque el zinc está implicado en la reparación, en la división celular, en las células que más se dividen. Muchas personas dirán, ¿cómo así? O sea que las células cancerígenas también consumen zinc. Sí, es cierto, consumen zinc. Pero resulta que el zinc, como sirve para la inmunidad de tipo celular, pues sí pueden ayudar a las células cancerígenas, pero nuestras defensas las van a ayudar para que las detecten, para que ustedes tengan presente que todo hay que tratarlo desde nuestro cuerpo. La reparación es fundamental. Ustedes se han dado cuenta que todos los sueros orales que venden en el mercado dicen con zinc. ¿Por qué razón? Porque mejoran la reparación de las células que están en nuestros intestinos, los enterocitos. Además de eso, mejora la reparación de todas las células de nuestro cuerpo y esos procesos de cicatrización que se necesitan para que los daños y las lesiones que tengamos en nuestros tejidos sean reparados. En la célula también ocurre una cosa que es importante, producción de energía. La célula, en sus mitocondrias, a partir de la producción de energía de glucosa, que son los mismos carbohidratos, arroz, papa, yuca, plátano, maíz, pues resulta que para producir energía necesitamos zinc. Una persona que no tenga unos adecuados niveles de zinc pierde la capacidad de producir energía a partir de la glucosa y carbohidratos. Por eso el zinc está relacionado en deficiencia con obesidad y resistencia a la insulina. Y aquí tengan presente que
en la medida en la que nosotros tratamos la causa, pues vamos a tener muchos beneficios. Y miren que solo les he hablado de la primera, que es todas las reacciones celulares. Obviamente que nuestro cuerpo está compuesto por células, así que les puedo decir de que esa es la más importante. Segunda cosa, el sueño. Los últimos estudios científicos hablan de cómo se mejora el sueño, la calidad de la fase del sueño de movimientos oculares rápidos, donde se hizo estudios en ratones, donde ratones con deficiencia de zinc, que se les suplementa zinc, mejoran la capacidad de tener ese sueño que es el reparador, es el sueño en donde su cuerpo mejora los mecanismos de reparación. Entonces, de por sí, ayuda a nivel celular a reparar las células, también ayuda a mejorar el sueño, una de las cosas más importantes. Y recuerden que el sueño está implicado en procesos de la memoria. Por esta razón es que muchas personas con muchas de las enfermedades neurodegenerativas que vemos hoy en día pueden tener años en donde tuvieron deficiencia de zinc y por esa razón es que las enfermedades como las demencias y los problemas neurodegenerativos empiezan a tener muchas alteraciones. Tercera cosa importante, problemas del crecimiento. Vean, típico niño que está pequeño, que está bajito, que tiene bajo peso, hay que descartarle deficiencia de hierro y deficiencia de zinc. Una causa muy frecuente en la mayoría de la población infantil en el mundo es la desnutrición y la desnutrición conlleva a problemas a nivel cognitivo, como ya lo hablamos ahora, que el sueño. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, pero ¿por qué es que hay deficiencia de zinc en la población? Recuerden que para absorber el zinc necesitamos de su estómago. Y el estómago, si no produce adecuada cantidad dentro de él de ácido gástrico, pues no va a haber una adecuada absorción. Lastimosamente, nuestros niños hoy en día reciben muchos paquetes, muchas golosinas, que ustedes miran en los componentes y dicen regulador del pH, y eso lo tienen hasta los yogures. Y muchos lácteos que les adicionan, porque eso no viene en el alimento natural, y eso disminuye el pH del estómago, lo cual hace que no se absorba. Porque si nos vamos a analizar en qué alimentos es que se consigue el zinc, tenemos en las proteínas, sea res, pollo, cerdo, bueno, todos los animales tienen buenos niveles de zinc, pero el alimento que tiene mucho más zinc son las ostras. Y todos estos que les llaman frutos del mar tienen niveles que con solamente una cucharada del contenido de las ostras se suplementa el total de la necesidad de zinc diario. Entonces es una buena fuente. Y a mí me gusta mucho que ustedes tengan presente esas fuentes de origen alimentario porque su cuerpo es muy sabio. Pero obviamente que tenemos que mejorar nuestros mecanismos de absorción. Por eso les recomiendo que vean el video sobre el test de Heidelberg, esa prueba casera que les enseño que ustedes en su casa, con solo bicarbonato de agua, pueden medir cuál es la cantidad de producción de ácido gástrico de su estómago para saber si tengo falta de ácido, tengo exceso de ácido o tengo lo normal en ácido. Otros alimentos que también tienen zinc son las nueces, los granos, las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, habichuelas, habas. Pero recuerden que estas leguminosas se necesita un buen producción de ácido en el estómago. Por esa razón, del 30 al 70% de la población tienen deficiencias leves a moderadas. Podríamos decir de que es muy alta la prevalencia y por eso se habla que estas deficiencias son un problema de salud pública. En muchos países, en especial en los países que sufren de más desnutrición, yo creo que deberían meter muchos de nuestros países latinoamericanos, suplementan a los niños de zinc regularmente, donde la causa de muerte de muchos de estos países es las diarreas y por esa razón lo que les decía de los sueros orales. La cuarta cosa en la cual el zinc es fundamental es en el apetito. Y aquí estuvimos hablando en el anterior problemas del crecimiento. Por esa razón se define como un síndrome de malnutrición inducida por malnutrición. O sea, si estoy malnutrido y me hace falta zinc, y además de eso me hace falta triptófano,
tiamina y tirosina, aminoácidos y algunas vitaminas, pues resulta que eso no le da hambre al paciente. Y el hecho de que no le dé hambre va a inducir a que, pues obviamente, que tenga más malnutrición y se vuelve un círculo vicioso. Esto es muy común verlo en ancianos. Ese típico persona mayor de más de 70 años que se le quita el apetito y dice es que no me provoca comer nada. Y tras de eso, uno lo ve delgado, flaco. Hay que ver la posibilidad de darle alimentos que tengan zinc, siempre y cuando le hayamos reparado la producción de ácido gástrico va a ser exitoso. Si se va a suplementar el zinc, es necesario que sea bajo la supervisión de un médico. Las necesidades de zinc varían. Las mujeres necesitan 8 miligramos diarios como mínimo, los hombres 11 miligramos diarios y las embarazadas 12 a 15 miligramos diarios. Normalmente las presentaciones comerciales vienen de 50 miligramos, pero no se debe utilizar más de 3 meses porque cuando suplementamos por mucho tiempo el zinc disminuimos los niveles de cobre, a menos que estés bajo la supervisión de un médico y te suplemente con algún producto que tenga zinc y cobre. Muchas personas pueden evaluar si el paciente tiene deficiencia de zinc por medio de una prueba que es la prueba de sabor, en donde el paciente puede diferenciar fácilmente muchos alimentos según el contenido de sal. Entonces, ponemos pizcas de sal en un alimento y si se le pone poquita sal, moderada sal y alta sal, él puede diferenciarlos, nos ayuda mucho. Generalmente los pacientes con deficiencia de zinc no diferencian y siempre le agregan sal hasta lo que tiene harta sal, que es uno de los signos que podríamos evaluar. La quinta función, y para mí una de las más importantes porque es la madre de todas las enfermedades crónicas, el síndrome de inflamación crónica, donde cuando un paciente tiene deficiencia de zinc, se elevan muchas sustancias que generan inflamación en nuestro cuerpo. Dentro de ellos la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Factores que ayudan a que tu cuerpo se inflame. Recuerda que la inflamación es fundamental, no hay que quitarla, hay que modularla, porque tu cuerpo repara cuando inflama localmente la zona que hay que reparar. Entonces, el tener inflamación por todo el cuerpo no sabe por dónde tengo que empezar a reparar. Y si el cuerpo no tiene inflamación, pues tampoco repara. Entonces, por eso es muy importante. Y digo que es la madre de todas las enfermedades, porque inclusive cuando hablamos de la diabetes y de la resistencia a la insulina, hablamos también que una de sus causas es la inflamación crónica. Sexta cosa importante, la autoinmunidad. Si bien, como les decía hace un momento, la reparación de las membranas hace que para permeabilidad de mucosas es importante tener, y ahí es donde se enferma el cuerpo por la permeabilidad de mucosas sumado a la inflamación crónica y muchas alteraciones metabólicas, porque la síntesis de muchas hormonas, una de ellas la tiroides, puede deberse a deficiencia de zinc. Entonces, en la medida que tengamos una suficiencia de zinc, vamos a tener mucho más éxito en la reparación y en la reversión de enfermedades crónicas. Séptimo, la síntesis de hormonas. Una de las hormonas más comunes que está en deficiencia es la testosterona. Ya hablamos de la tiroides, ya hablamos de la resistencia a la insulina, pero la testosterona es muy importante y muchos dirán, eso solamente sirve para los hombres y no es así. La testosterona sirve para las mujeres. Mujeres que tienen bajos niveles de testosterona tienen bajo deseo sexual, baja memoria. En los hombres, igualmente la disfunción eréctil, la disminución en la memoria y obviamente que esto va a disminuir los caracteres sexuales masculinos. Por eso yo le digo a mis pacientes que en la medida en la que nosotros tengamos nuestras hormonas y sean coherentes con nuestras necesidades, vamos a tener mucho más éxito. Problemas sensoriales. Miren, la visión es uno de los sentidos que más utilizamos las personas. Y resulta que a nivel retinal, que es la parte de tus ojos que se encarga de percibir la luz, resulta que necesitamos la vitamina A, los carotenoides y ahí necesitamos también el zinc. Cuando una persona tiene deficiencia de zinc, así tenga bien los niveles de carotenoides,
tiene disminución en la visión nocturna. Por otro lado, a nivel de el olfato, el tener deficiencia de zinc genera anosmia, o sea, pérdida del olfato e hiposmia. Por eso, aquí voy con la alimentación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros suplementamos el zinc e inclusive hay algunas formas farmacéuticas de administrar el zinc por la piel y por las mucosas como sprays nasales, ellos también pueden generar causa de anosmia o hiposmia por deficiencia de zinc. Igualmente el gusto, que está íntimamente relacionado con el olfato. Por esa razón, yo les recomiendo a mis pacientes siempre prefiramos utilizar los alimentos como fuente de nutrientes, pero mejorar los mecanismos de absorción y asimilación pueden garantizarnos ello. En las mucosas nasales y orales, en el gusto y en el olfato, hay un alto cambio celular. Todo el día tú estás desgastando y perdiendo células y se están renovando. Pues resulta que en este proceso de reparación que les hablamos de la parte celular, pues resulta que les decía que el zinc es importante para la regeneración celular. Y entonces resulta que el no tener una buena capacidad del cuerpo para regenerar las mucosas, pues nos genera alteraciones en su reparación. Por eso es muy común en pacientes con deficiencias de zinc que en la boca le salen las famosas aptas, en Colombia le dicen sapos, no sé si en sus países también le dicen lo mismo, que son las famosas estomatitis. Y hay una que es muy patognomónica, o bueno, en términos más castizos, que es muy típica de la eficiencia de zinc, que es la queilitis angular. Cuando una persona canta o abre mucho la boca, lo que ocurre es que se le empieza a romper acá el ángulo de la boca. Ese es un signo típico de deficiencia de zinc. Pero entonces, ¿por qué no suplementar el zinc a menos de que esté bajo recomendación de su médico? Porque resulta que el exceso de zinc puede generar diarreas y vómitos. O sea, en cantidades normales ayuda a las diarreas, pero en excesos puede generar diarreas y vómitos. También en exceso puede generar pérdida del olfato, como lo explicamos hace un momento. Y siempre que se utiliza por más de 3 meses, puede generar una deficiencia de cobre. Espero que les haya servido de mucha utilidad este video. Si les gustó, compártanlo a sus familiares, a las personas que puedan tener deficiencia de zinc. Y recuerden, los mecanismos de asimilación es más importante que nos llenemos de pastillas y de productos que pueden también generar efectos secundarios. Si te interesa una consulta médica conmigo donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, cambio de hábitos y el contexto emocional, aumentamos la posibilidad de que puedas repararte. Nos puedes escribir a este número de WhatsApp que mis asistentes te pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Te quiero muchísimo. Chao.